¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Llanos y les doy la bienvenida a nombre de Cuadrante, Estrategia y Comunicación. Este es un foro que hemos organizado por el tema de las elecciones. Es un tema que ha causado un gran interés y pensamos que era una buena idea tener esta reunión con ustedes y tener pues dos invitados muy destacados a los que voy a presentar. Nos acompaña Jorge Buendía Laredo. Él es el fundador de Buendía y Márquez, que es una consultoría líder en materia de análisis y de implementación y ejecución de estudios de opinión, tanto de mercadotecnia como de opinión pública. Además, Jorge es un destacado líder de opinión en todos los temas relacionados con encuestas, con todo lo que tiene que ver con mercadotecnia electoral y comportamiento electoral en espacios pues de diversos medios de comunicación. Y también nos acompaña nuestro colega Juan Carlos Gómez Aranda. Él es director de Asuntos Públicos aquí en Cuadrante y tiene una experiencia, pues aparte de toda esa experiencia en comunicación política. Cuadrante, Juan Carlos fue un alto funcionario en el gobierno federal y también tiene una amplia experiencia en gobiernos estatales, específicamente en el gobierno de Chiapas, donde fue secretario de Planeación, oficial mayor y secretario de Gobierno. Juan Carlos también fue diputado y tiene experiencia él mismo encabezando pues muchas campañas políticas. Entonces voy a ceder la palabra a Jorge, que nos tiene una presentación. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Tengo algunos slides que me gustaría compartir para poner en contexto la plática y creo que lo más importante es que podamos pues entrar a las preguntas y respuestas derivado de esta presentación. Creo que lo primero que habría que señalar es el tamaño, digamos, del evento que vamos a tener o que estamos viviendo, que es la elección más importante en muchos sentidos. Y no solamente porque, como algunos han dicho, se puede definir muchas cosas si Morena mantiene el control de la Cámara de Diputados o alcanza mayoría constitucional, simplemente por la parte cuantitativa. Derivado de la reforma electoral de 2013-2014, pues hoy están sujetos a elección una gran cantidad de puestos públicos. Lo que hizo esta reforma fue generar una gran concurrencia, de concentrar el mayor número de elecciones posibles en un solo día, una vieja demanda de la oposición. Y entonces el resultado es que básicamente lo que vamos a tener es no solamente la renovación de las 500 curules de la Cámara de Diputados, sino que se elegirán 15 gubernaturas, 15 de las 32, y además 30 estados de los 32 tendrán elecciones locales, ya sea para alcalde y diputados locales o alcalde o diputados locales. Entonces realmente se trata del evento más grande, digamos, que hayamos presenciado. Esto por un lado. En segundo lugar, que creo que es importante tener presente es que, bueno, dada esta concurrencia de elecciones, ¿qué es lo que debemos esperar? Debemos esperar, por un lado, que influyan, ¿qué va a influir más? El famoso efecto de arrastre, como pueden ver ustedes en el calendario electoral, en el slide, ahorita se los van a, lo vamos a poder ver. Prácticamente todo el país está teniendo elecciones.
En el mapa pueden ustedes observar cómo pues prácticamente todo el norte del país va a tener elecciones de gobernador, ¿no? Las Bajas, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, ya un poco más hacia el centro del país, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Colima y Guerrero. Pero también pues hay en el sur del país una gran cantidad de elecciones de ayuntamientos y diputaciones. Entonces, como les decía, realmente es por todos lados. Entonces, una de estas preguntas es, ¿cuál es la elección que más va a impactar? ¿Qué importa más? ¿Lo federal o lo local? Va a haber un efecto de arrastre del presidente López Obrador. Tenemos evidencia de elecciones anteriores donde la aprobación presidencial pues no necesariamente es una relación 1-1 con el voto por el partido gobernante. Tenemos casos de presidentes como Felipe Calderón con niveles de aprobación de arriba del 60%, que en las elecciones intermedias pierden estas, incluso obteniendo menos de la mitad de la aprobación presidencial. Entonces, esta es una manera de verlo. La otra tiene que ver con qué tanto pueden influir las elecciones de gobernador en los resultados de las elecciones federales. Como les decía, la pregunta central que muchos se hacen es, dado que López Obrador no va a estar en la boleta, ¿qué tanto va a influir en los resultados? Y para tener una primera respuesta a esto, pueden ver en la siguiente lámina ejemplos de 2018, que lo que quiero ilustrar es, aquí López Obrador estaba en la boleta. ¿Cómo influyó? Y lo que pueden ver, la tendencia principal es que hay una gran brecha entre el voto por López Obrador y el voto por Morena, sobre todo en las elecciones locales. Entonces, por dar un ejemplo, quizá el de los más notorios, en Chiapas López Obrador saca 65% de los votos, pero Morena a nivel estatal en la selección de alcaldes solo obtiene 23% de las preferencias, ¿no? O sea, poco más de la tercera parte. También el voto por Morena para gobernador es la mitad de lo que obtiene López Obrador. Y historias parecidas, pues observamos en Puebla, en Tabasco, Guanajuato. Como regla general, entre más local es la elección, mayor brecha hay entre lo que es el voto, o en este caso la aprobación por López Obrador, y la preferencia por Morena. Observen que también hay una gran brecha entre los resultados de las elecciones de diputados federales y la de alcaldes, ¿no? En Chiapas Morena obtiene para alcalde la mitad de lo que sacó para diputados federales. En el caso, por ejemplo, de Jalisco es 30% menos. En el caso de Puebla es también casi la mitad. Entonces tenemos muchos casos de brechas importantes, y esto a lo que voy es que va a haber un voto dividido muy, muy importante, y debemos tener cuidado en decir que porque se observan resultados en las elecciones para gobernador que no son favorables a Morena, no necesariamente esto se va a replicar a nivel federal. Y quizá algo que ustedes tengan ahorita muy presente, pues son los resultados de las encuestas que han salido para la elección de gobernador. Apenas el pasado domingo por la noche, el periódico El Norte o Reforma dieron a conocer los resultados de su última encuesta, y ahí pueden ver de manera muy clara pues una gran volatilidad electoral, cómo ha crecido Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano. El PRI con Adrián de la Garza se mantiene estable, pero ya está bajo, 5 puntos porcentuales, y la candidata de Morena se ha caído en mes y medio, se ha caído de manera importante, de 33% a aproximadamente la mitad, ¿no? Entonces, este creo que es un caso, digamos el de Nuevo León, donde hay gran volatilidad.
Va a ser una elección muy competida. Es un estado donde ha habido mucho movimiento electoral. Ustedes recordarán que lo gobierna un candidato independiente, entonces se trata de un electorado que está particularmente predispuesto a votar más por candidatos que por partidos. Y bueno, pues esto se está viendo precisamente en los cambios en las preferencias electorales. Otras elecciones importantes para gobernador, pues son la de Chihuahua, donde Maro Campos de Acción Nacional lleva delantera, también Sonora, donde lleva delantera Alfonso Durazo de Morena. En San Luis Potosí, el Partido Verde es el candidato, tiene al candidato Ricardo Gallardo, que va en la delantera. Entonces hay mucha variabilidad, digamos, en las preferencias electorales a nivel estatal. Pero como les digo, esto no necesariamente se va a traducir en cambios o se van a reflejar en la elección para diputados federales. Y como pueden ver en la siguiente gráfica, tenemos lo que se llama el Poll of Polls, es el agregado de encuestas que hace Oraculus.mx, que recopila las principales encuestas en vivienda publicadas en el país e incorpora algunos datos de encuestas telefónicas. Y pueden ver, estos son datos al día de hoy, actualizados con la encuesta de Reforma que se publicó el viernes pasado. Morena tiene 44% de la preferencia, PAN y PRI están empatados, le sigue el Partido Verde con 6%, PRD con 5%, PT con 4%, y Movimiento Ciudadano con 4%. Entonces, como pueden apreciar, la ventaja que hay de Morena sobre el segundo lugar es muy, muy amplio. Hay que recordar, y es bueno tenerlo en mente, que hay coaliciones, son coaliciones parciales, es decir, no están, no están presentes en todo el país. La coalición de la Alianza Va por México, que es PAN, PRI, PRD, está presente en 219 de los 300 distritos, mientras que la coalición de Morena, Partido Verde y PT está presente en 183 distritos, ¿no? Entonces, esto pues va a impactar, digamos, los niveles de competencia, pero vean ustedes que si sumamos, no es la manera correcta, pero es una aproximación, sumamos el voto de PAN y PRI y PRD tienen 39%. Los tres juntos no alcanzan la preferencia por Morena. Si a Morena le añadimos el Verde y el PT, pues vemos que sí hay una distancia importante entre la coalición oficialista y la coalición opositora. Y esto se refleja obviamente a nivel de los distritos. Entonces, creo que ese es el primer punto. Va a haber diferencias importantes en el nivel de competencia en los distintos distritos. Y en segundo lugar, solo señalar que estos números son mucho más favorables que los que sacó Morena en 2018. En 2018, Morena obtuvo 37% de la preferencia para diputados federales y hoy día tiene 44%. Entonces, lo que estamos observando hoy día en las encuestas es un escenario más favorable para Morena que el que tuvo en 2018. Ahora, ustedes se preguntarán, pues, ¿y qué pasa con la Cámara de Diputados? Aquí lo importante es cómo se refleja en la integración de la Cámara de Diputados, pues toda esta preferencia electoral que, como les digo, es a nivel nacional, y pues hay que tomar en cuenta cómo está la correlación de fuerzas a nivel de distritos y a nivel, digamos, de aquellos lugares donde están compitiendo las alianzas o donde solo compite una y no está presente la otra o donde no hay alianzas. Y esto lo pueden ver ustedes reflejado en la siguiente lámina, que es la proyección de la Cámara de Diputados que realiza Javier Márquez en Oraculus, donde ya se está, digamos,
haciendo esta traducción de los votos en escaños, los votos en curules. Pueden ver que Morena obtendría en esta proyección 48% de las curules, el PT 9% y el Partido Verde 10%. Eso nos da 2/3 partes de la Cámara necesarias para una reforma constitucional. 334 diputados de los 500 que integran. Entonces, con las preferencias actuales, la proyección sería que Morena podría alcanzar. Como pueden ver ustedes, pues hay un margen de error en esta proyección. Simplemente a lo que apuntaría es que, digamos, la coalición oficialista, digamos, tiene una alta posibilidad de alcanzar una mayoría constitucional. Naturalmente depende de cómo evolucionen las preferencias en las semanas por venir, pero hoy día tienen una posición importante. Si sumamos las curules de PRI, PAN y PRD, pues vemos que tienen 31% de la Cámara, 1/3 parte de la Cámara, y 2% lo tiene Movimiento Ciudadano. Como pueden notar, los partidos de reciente creación, bajo esta proyección, no alcanzan el 3% de los votos a nivel nacional necesarios para recibir curules de representación proporcional. Quizá, y ya para concluir, ustedes habrán leído en los medios que se habla mucho de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y que se va a intentar evitar por parte del INE. Aquí ha habido muchos malos entendidos, quizá porque la comunicación oficial no ha sido muy clara, pero pueden ver en la proyección que si Morena con 44% de los votos obtiene 48% de la Cámara, pues en realidad no rebasa el 8% de sobrerepresentación, que es el límite constitucional. Estaría dentro de ese rango. En el caso del PT y del Verde, tampoco ocurre eso. Y una parte importante de la discusión, que no debiera hacerlo porque la Constitución es muy clara, porque acota la sobrerepresentación a nivel de partido, no habla de coaliciones. Y además se trata de coaliciones parciales. Entonces, evidentemente que bajo estos escenarios no hay una sobrerepresentación de ninguno de los 3 partidos que integran la coalición oficialista. Ciertamente los números pueden cambiar. Morena está en una intención de voto que tiene mucha sensibilidad a cómo se traduce en curules, es decir, un cambio de un punto porcentual en la preferencia por Morena sí puede tener un impacto mayor en la integración de la Cámara. Lo que sí podemos decir, pues casi con certeza absoluta, es que Morena va a acabar en primer lugar, con una ventaja considerable sobre el segundo lugar, que también la coalición oficialista alcanzará sin problemas 251 de los 500 curules, es decir, tendrá una mayoría en la Cámara. La gran interrogante es si va a haber una mayoría constitucional, pero tampoco debemos perder de vista que pues en este trienio, en esta parte que ya lleva este sexenio, Morena ha logrado sacar reformas constitucionales gracias al voto de otros partidos como el PRI. Y con eso quisiera cerrar y bueno, podemos seguir en preguntas y respuestas tocando los temas que a ustedes les interesa. Jorge, muy interesante la presentación. A mí me gustaría que Juan Carlos nos comente un poco, después de esta presentación, también cómo llegamos a las elecciones, un poquito en el tema del ambiente entre los partidos políticos. Ya nos dijo Jorge que lo que dicen las encuestas y lo que hay que leer es que pues, no hay manera de que Morena no vaya a ir al frente.
y que pues el voto no parece ser tan susceptible, depende, ¿no?, de las cosas que puedan pasar de aquí al día de las elecciones. ¿Cómo estás viendo tú, Juan Carlos, el ambiente político y cómo crees que eso podría o no impactar a las elecciones? Yo creo que, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo creo que estamos en un ambiente muy crispado, como nunca para unas elecciones intermedias y también como nunca de complejo. Como dijo Jorge Laredo, efectivamente, dentro de 47 días vamos a vivir la elección más grande de la historia. La más grande no solo porque la lista nominal del INE incluye a 94 millones de ciudadanos, sino que participan 10 partidos políticos nacionales y 75 locales. Son 22,000 los cargos en disputa. Para las 15 gubernaturas están ahorita en campaña 100 candidatos. Y prepárense, en el mes que lleva las campañas y en las 6 semanas que faltan, habremos escuchado 20 millones de spots. Ese es el tamaño de la propaganda de esta campaña intermedia. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Cintia, las campañas están desarrollando en un ambiente de gran crispación. Por una parte, los gobiernos federal y estatales siguen aún en la disyuntiva de si priorizan la salud pública o la economía del país. Una caída catastrófica del turismo, éxodo de capitales, desconfianza en el sector empresarial, el Tratado de Libre Comercio del Norte apenas en ciernes, todavía no sentimos de lleno sus beneficios, los partidos políticos opositores continúan azorados, no tienen liderazgos claros y menos una propuesta memorable para el público. Por otro lado, hay crisis de liderazgo, de tal manera que los partidos políticos tuvieron que echar mano de candidatos surgidos de la farándula para poder atraer el voto ciudadano. Y todo esto en medio de un reclamo de la población para la reactivación de la economía y el empleo, pero también un reclamo democrático. Por otra parte, el gobierno impulsa con sus aliados en el Congreso una agenda que polariza y confronta. Reformas al outsourcing de la industria eléctrica, de hidrocarburos, padrón de datos biométricos para teléfonos celulares, reforma al Poder Judicial que incluye el aumento del mandato del presidente, y todo lo anterior transcurre mientras se está calentando el horno para la reforma fiscal. Por eso, como nunca, el clima social está atemperado por la derrama tan importante del gobierno de Estados Unidos para beneficiar su economía. Eso está beneficiando de manera colateral a nuestro país, de tal manera que nuestros inmigrantes están mandando cantidades inimaginables de remesas a sus familiares en México. Como nunca también se están utilizando las plataformas digitales, porque son 80 millones de internautas susceptibles de recibir el mensaje de los políticos. También, como siempre en tiempos de elecciones, está imperando la desconfianza y la sospecha, y estamos viviendo una inédita confrontación entre el gobierno y su partido con el Instituto Nacional Electoral. También, como siempre, entre estridencias, amenazas de desafueros, promesas, mentiras, retórica, calumnias, videos, inconformidades y despropósitos, se está judicializando la lucha política y se está trasladando a la arena de la justicia. Y salvo honrosas excepciones, la mayoría de los candidatos siguen diagnosticando el qué
pero sin decir el cómo. La pregunta que nos hacemos es si los debates, la reputación, las propuestas o las descalificaciones entre candidatos van a mover al casi 20% de indecisos. Eso nos lo puede ayudar a descifrar Jorge, de los ciudadanos que todavía no deciden por quién van a votar. Y al igual que Jorge, yo me hago la pregunta, y creo que muchos nos hacemos la pregunta, si el partido en el poder va a aumentar las 7 gubernaturas que tiene, los casi 400 municipios que también gobierna, los 257 diputados que tiene y los 60 senadores que sigue manteniendo. La gran pregunta es si López Obrador, sin estar en la boleta, va a remolcar a los candidatos de su partido y los va a llevar al triunfo. Ya Jorge nos anticipó que gran parte de eso va a suceder. Muchísimas gracias. Pues Jorge, si quieres hacer alguna respuesta a lo que acaba de plantear Juan Carlos, y también ya me empiezan a llegar algunas preguntas del público, pero adelante, Jorge. Sí, yo creo que hay que pensar estas elecciones como en 2 pistas, la pista federal y la pista local. Y no solamente por la existencia de voto dividido, de que en las elecciones de diputados son más importantes los partidos, mientras que gobernador y alcaldes pues influyen más los candidatos, sino también por el hecho de que lo que está en juego es diferente para cada partido. ¿A qué voy? En las elecciones para gobernador, Morena tiene mucho que ganar y poco que perder, porque de las 15 que se están poniendo en juego, solo tiene una, que es Baja California, y no parece probable que la vaya a perder. Entonces, todo, si uno hace la lectura de estos comicios a partir de las elecciones de gobernador, pues Morena va a terminar con más gobernaturas de las que inicia, porque ciertamente tiene muy buenas posibilidades de ganar de 7 a 9, de 7 a 10 gobernaturas, que va a aumentar, digamos, a las que ya tiene. Pero si hacemos la comparación con alcaldías o con las diputaciones federales, ahí Morena detenta un mayor número de puestos, ahí tiene mucho más que perder, ¿no? Entonces, pues nuestra lectura, digamos, de los resultados del 6 de junio, pues va a depender de en dónde nos enfocamos, en aquello donde ganó o en aquellos donde perdió. Y yo creo que, pues quizá la respuesta más balanceada sea precisamente, pues tomar en cuenta los diferentes tipos de elección, ¿no? Es muy probable que a nivel de alcaldías no le vaya tan bien, porque una gran parte de alcaldes de Morena no ha tenido un buen desempeño, ¿no? En Sinaloa, por ejemplo, no están muy bien evaluados, en Puebla, Tuxtla Gutiérrez. Entonces, son cosas que hay que tener presente, de que dependiendo del tipo de elección va a ser nuestra lectura de que si Morena gana, pierde, avanza, retrocede, etcétera, etcétera. Preguntaban también, mandaron esta pregunta de qué tipo de encuestas debemos hacerle caso. Yo creo que una regla básica es que debemos prestarle particular atención a las encuestas que se realizan en vivienda, porque son las encuestas que no tienen los sesgos de cobertura de que acaban entrevistando a quienes solamente tienen teléfono o a quienes tienen acceso a internet. Es mucho más fácil seguir una metodología rigurosa que en los otros casos. Lamentablemente, las encuestas en vivienda son la excepción. Diría que como segundo punto, si vamos a hacer caso, vamos a prestarle atención a encuestas que no sean en vivienda,
yo diría que pongámosle atención a las encuestas telefónicas que publican los principales medios de comunicación, que por lo menos tienen una reputación que cuidar. De ahí en fondo abunda una gran cantidad de encuestas patito o encuestas inventadas, las famosas encuestas con robots, que son con grabaciones, que no sabemos bien a bien cómo las realizan, ni qué metodología, o siquiera si las pueden, si las realizan. Las encuestas en Internet también tienen muchísimos problemas. Básicamente no son muy confiables, pero como les digo, es lo que predomina. Y lo que estamos viendo, como alguien apuntaba en las preguntas, pues sí, hay una guerra de encuestas, una guerra de publicidad. Entonces, resumiendo, pues pongámosle más atención a las encuestas en vivienda y en segundo lugar a las encuestas telefónicas que se publican en los principales medios de comunicación. Muchas gracias, Jorge. También sí, tenemos algunas preguntas que nos llegan por Facebook. Ok. Una de ellas se refiere a el perfil del votante. Yo la primera vez que leí cómo había cambiado y evolucionado el perfil del votante de Morena fue en un artículo tuyo. ¿Qué nos puedes decir de ese cambio del perfil del votante de Morena y qué impacto puede tener ese perfil el día de las elecciones? ¿Es un perfil que tiende a ir a la votación o no lo es? En fin, si nos puedes hablar un poco más de este tema. Sí, bueno, tocaste el tema de ir a la votación, ¿no? Que tiene que ver con participación electoral. Quizá nada más para poner en contexto, en las elecciones intermedias tradicionalmente vota menos gente que en las elecciones presidenciales. Estamos hablando de diferencias de 15 puntos porcentuales aproximadamente. Entonces son elecciones de menor participación. Esperamos que vaya a votar entre 45 y 50% del electorado, digamos, ese ha sido el promedio en los últimos comicios. También sabemos que los estados que tienen elecciones de gobernador, la gente vota mucho más que en los estados donde no hay elección de gobernador, solo que, y esto no lo mencioné, pero es bueno tenerlo en mente, los estados donde hay elección de gobernador son estados relativamente pequeños. A pesar de que son casi la mitad de los 32 estados, solamente representan poquito más del 30% del electorado. Son estados pequeños como Campeche, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, que en términos, digamos, de peso electoral, de peso demográfico es muy reducido. Entonces no van a tener tanto impacto. Ahora, el perfil del votante de Morena ha cambiado mucho, digo, y si lo vemos en relación hasta 2006, pero quizá los cambios más notables han sido de tipo geográfico. En particular, el norte del país, que tradicionalmente le dio la espalda a López Obrador, pues se volcó a su favor en la elección presidencial de 2018 y todavía muestra niveles de apoyo, particularmente en lo que es el noroeste del país, que son Baja California, Sonora, Sinaloa, toda la parte del Pacífico. Ahí le va muy bien a Morena, ahí sí ha habido un cambio importante. En el noreste, digamos, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Morena tiene presencia más que antes, pero es, digamos, la zona que le regatea más su apoyo. El sur del país se ha constituido en el principal bastión de Morena, y esto ha sido a expensas del revolucionario institucional. Curiosamente, un bastión como la Ciudad de México, ¿no?, que siempre fue la fuente de votos de López Obrador, hoy día, por lo que hemos observado, pues sus niveles de apoyo están en el promedio nacional, digamos,
puntitos más, puntitos menos, pero ya no es, digamos, la principal fuente de apoyo o los lugares donde hay más López Obradoristas, para ponerlo en este sentido. Otro cambio importante, pero este tiene que ver más en relación a la elección de 2018, es que si bien en 2018 la gente más educada votó claramente por López Obrador, ahorita es el segmento más crítico, ¿no? Es donde ha perdido más apoyos y donde su nivel de aprobación es más reducido. Pero el perfil del votante de López Obrador o de Morena es muy parecido a lo que era el perfil del votante del PRI. Tiene presencia importante en los sectores menos educados, menos privilegiados. Le va muy bien en los sectores de mayor edad, pero tiene menor presencia entre los jóvenes y entre los sectores universitarios. También algo muy importante y que es propio de la izquierda y no exclusivamente de Morena, es que tiene un mayor apoyo entre los votantes varones que entre las mujeres. Las mujeres han sido históricamente más reacias a votar por la izquierda y ello incluye a Morena hoy día. Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta también de Facebook. Dice, desde tu análisis, ¿la alianza entre el PRI, PAN y PRD ha generado buena aceptación entre el electorado? Digamos, para responderlo de manera clara, la alianza no es equivalente a la suma de las partes, ¿no? Es menor a esta suma de las partes, pero naturalmente que los hace más competitivos que lo individual. Es algo que les conviene. Si uno utiliza los resultados de 2018 simplemente y simula las coaliciones actuales con los resultados de 2018, pues se puede apreciar que ganan más distritos y tienen más presencia en la Cámara de Diputados, porque precisamente estos votos extra que les dan las coaliciones, pues les ayudan a ser más competitivos, particularmente porque Morena sigue estando en coalición, ¿no? Entonces, fue una respuesta natural, estratégica, el sumar esfuerzos para ser más competitivos frente a Morena. Veamos el caso, un caso que va a llamar mucho la atención, que es el de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, en la proyección de Oráculos, en este momento no gana ningún distrito de mayoría, cuando en 2018, que fue en alianza con el PAN y el PRD, sí ganó varios distritos de mayoría en Jalisco. ¿Qué es lo que ocurre? Que Movimiento Ciudadano pasó de ir en una alianza que le permitió ganar varios distritos de mayoría a una situación en la que va solo frente a dos grandes alianzas. Entonces le va a costar mucho más trabajo ganar distritos de mayoría, a menos que esté extremadamente concentrado su apoyo. Entonces, en términos generales, una alianza es mucho mejor que ir solo, particularmente si tu principal rival ya va en coalición, pero la alianza PAN-PRI-PRD no es igual a la suma de sus partes, sino les va mejor, pero no necesariamente va a exceder. Y aquí también la otra variable fundamental, pues es candidatos que puedan aglutinar, que puedan ser atractivos. Si es el caso de un candidato que viene del PAN, pues que pueda ser atractivo para los votantes del PAN y del PRI y del PRD que integran la coalición. Y lo mismo para un candidato del PRI, pues tiene que ser atractivo para los votantes panistas de la coalición. Otra pregunta, esta por Zoom, viene en relación al efecto que puede tener las vacunas en las preferencias de la gente, si se liga el tema de la vacunación a un logro del gobierno actual y eso puede jalar votos o no para Morena. Y esto también me gustaría, Jorge, si nos cuentas qué tanto espacio hay entre el día de hoy y el día de la elección
para que haya ya realmente cambios. En tu experiencia basada en elecciones anteriores, ¿se mueve mucho el interés del votante como para dar un giro importante en este tiempo, o ya es poco tiempo que hay para cambiar una tendencia que viene de meses atrás? Bueno, ahí depende del tipo de elección. Como mencionamos, las encuestas, las elecciones para gobernador, pues sí tienen mucha variabilidad, ¿no? Podemos esperar que se sigan moviendo, pero en la elección de diputados federales, lo que hemos observado en procesos pasados es que ya desde 5 o 6 meses antes ya se perfilaban, digamos, las líneas generales de cómo quedaría la elección. Y si ustedes analizan los resultados de las encuestas de los últimos 6, 8 meses, verán una gran estabilidad. Nosotros, pues prácticamente desde agosto, septiembre, hemos tenido a Morena entre 40 y 45% de la intención de voto, duplicando lo que saca cada uno de los partidos, ya sea PAN o PRI, y esa tendencia se ha mantenido y, por ejemplo, en la encuesta que publicó Reforma el pasado viernes, pues es más o menos la misma historia. Entonces, no ha habido mucho movimiento en las preferencias en cuanto a la elección de diputados. Entonces, a partir de esto sí sería previsible que los movimientos fueran en el margen, que no fueran tan dramáticos, que significaran cambios de más allá de 5 puntos porcentuales que están dentro de los márgenes de error de este tipo de estimaciones. Ahora, esto nos lleva al tema de la vacuna. Creo que una de las preguntas que nos hemos hecho, pues todo mundo, desde el ciudadano común hasta los que nos dedicamos a esto profesionalmente, es, pues, ¿en qué momento va a impactar el manejo de la pandemia en la aprobación del presidente y en las preferencias por Morena? Y aquí realmente creo que ya nos queda claro por qué no ocurre, ¿no? No es una crisis sanitaria, no es atribuible al presidente o al mal manejo gubernamental, es una crisis internacional, otros países también lo están haciendo muy mal. Eh, el manejo propio de la pandemia, la parte de prevención y la estrategia de vacunación desde la compra hasta la aplicación, ciertamente sí es atribuible o sí pudiera atribuírsele al gobierno la responsabilidad. No estamos viendo que las campañas de los partidos de oposición se estén centrando ahí y al menos la evidencia, si quieren ustedes, circunstancial, es que pues ciertamente el proceso de vacunación sí despierta entre un sentimiento de alivio por quienes la reciben y también de esperanza entre aquellos que esperan que les toque en un futuro no muy lejano. Entonces, el timing, digamos, en que se está aplicando las vacunas, pues sí es un factor que, para ponerlo en estos términos, no le va a perjudicar a Morena, quizá le pueda ayudar poco, pero ciertamente no le va a perjudicar. Yo creo que estos retrasos que ha habido en el proceso de vacunación no le van a pegar porque han sabido manejar muy bien las expectativas, ¿no? La gente, en lugar de estar enojada por recibir la vacuna de manera tan retrasada, más bien está aliviada y hasta agradecida con haberla recibido, ¿no? Entonces, es un poco la dinámica que se ha establecido alrededor del tema de vacunación, y a menos que suceda algo muy dramático, algún caso de corrupción alrededor del tema de las vacunas o un caso de incompetencia que sea notorio a todas luces, eh, sí veo difícil que pueda impactar negativamente pues la lentitud en que se están aplicando las vacunas en México. Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta es en relación al voto útil. En tu experiencia y en el análisis que tú ya tienes de tantos años de ver procesos electorales, y sobre todo en México, ¿qué tan
¿qué tanto efecto y qué tanto impacto tiene en realidad el llamado al voto útil? Si vemos que hay candidatos para diputaciones que se bajan para dar sus votos a la oposición que pueda ir al frente, ¿cuál es tu opinión? ¿Sí es un factor que puede ser determinante o no tanto? Mira, la evidencia internacional y en México es que el voto útil o estratégico es muy limitado. Eh, Se necesitan cumplir varias precondiciones, entre otras que haya un gran rechazo a un partido de tal manera que tú prefieras votar por un partido que no es tu preferido, pero es tu segunda opción en relación a aquel al que tú realmente le tienes un gran rechazo. Y en el caso particular del PRI, hacía mucha lógica porque mucha gente tenía rechazo hacia el PRI y tú podías pensar que un votante del PRD estuviera dispuesto a cruzar las fronteras ideológicas y votar por el PAN para que no ganara el revolucionario institucional. Pero en el caso actual, lo que tenemos es que Morena no genera un gran rechazo. De hecho, es un partido que hoy día tiene un muy buen posicionamiento. De hecho, se le sigue viendo como un partido outsider, no como partido gobernante. Las opiniones positivas sobre Morena, pues son prácticamente 3-1 sobre las negativas. ¿Y qué quiere decir esto? Que para que haya un voto útil en contra de Morena, pues tiene que haber un rechazo muy fuerte hacia Morena y es algo que no estamos encontrando. Ciertamente puede ocurrir en determinados segmentos sociodemográficos, en ciertas zonas del país, pero no es algo extendido. Sigue habiendo mucho mayor rechazo hacia el PRI. De hecho, en algunos casos, y por ejemplo, el caso de Nuevo León es ilustrativo. Si ustedes analizan las encuestas en Nuevo León, podrán ver que el voto por el PRI es muy estable. Y todos estos cambios que ha habido en las preferencias entre Clara Luz Flores de Morena y Samuel García de Movimiento Ciudadano y Larrazábal de Acción Nacional, son votos que ocurren en la dimensión anti-PRI. Son votantes que no quieren al PRI y que se andan moviendo entre ellos, pero no necesariamente significa que a quien más rechacen sea Morena. Entonces, lo que tú tienes es un votante que prefería a Clara Luz Flores, cuando se desencanta, se va hacia Movimiento Ciudadano, pero no se va al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, sí hay en algunos lados, en muchos otros lados, pues todavía sigue imperando el antipriismo, y entonces este llamado a un voto útil contra Morena para que no tenga mayoría, pues ciertamente no tiene eco entre la mayoría de la población. No quiero decir que no ocurra. A lo que voy es que no es tan extendido y que no debemos esperar que vaya a alterar de manera importante, digamos, la correlación de fuerzas que estamos presenciando. Porque si a eso le sumamos que así como puede haber un voto útil en contra de Morena, pues también puede haber un voto útil en contra del PRI o del PAN, y eso puede hacer que se cancelen, digamos, el efecto de este voto estratégico. Muy bien. Otra pregunta que también viene y siendo inquietudes, podemos resumirlas en una sola, es si ustedes tienen mediciones, en particular tú, Jorge, para medir la aceptación presidencial versus el desempeño del gobierno, porque a veces parece difícil de entender para algunas personas que sin resultados importantes se mantenga un nivel de aceptación muy alto que al final hace también tener un impacto en la preferencia por el partido del gobierno. ¿Cómo estás leyendo tú esas diferencias y qué has explorado tú en ese tema? Bueno,
es a todas luces notorio que hay una gran brecha entre cómo se evalúa el desempeño de la actual administración en seguridad, en economía, en combate a la corrupción, en salud, etcétera, etcétera, en los diferentes ámbitos, y la aprobación presidencial, ¿no? Cuando tocamos el tema de economía, seguridad, la aprobación de la gestión gubernamental es mucho más baja que la aprobación presidencial. Pero creo que también parte, digamos, de lo que puede explicar esta brecha es que aprobación presidencial es una métrica que va más allá del desempeño gubernamental. En un mundo ideal, pues sí quisiéramos que la aprobación presidencial refleje el trabajo que están haciendo, bueno o malo. Y esto creo que queda claro que esto no es lo que está ocurriendo. En este sexenio ya hemos visto que la aprobación presidencial no solamente no ha reflejado el desempeño, sino que ha sido mucho más prospectivo. Es decir, la gente le ha dado mayor peso a cómo espera estar en el futuro que a cómo le ha ido en los meses recientes, por citar algún caso. Por otro lado, también tenemos mucha evidencia de que la gente no responsabiliza a la actual administración de muchos de los problemas que hoy nos aquejan. Desde los casos más claros, como puede ser el de la crisis sanitaria, ¿no? Que es un virus, ahora sí que literalmente llegó de fuera y que no es atribuible, digamos, a una mala gestión gubernamental, hasta el caso de, por ejemplo, los temas como de seguridad. El tema de seguridad en particular, el presidente ha sido muy enfático en decir que es un problema heredado, la población tiene muy en claro que es un problema heredado, que además fue heredado por una administración del PAN y del PRI. Entonces, aun si la gente considera que no ha hecho no ha tenido un buen desempeño el actual gobierno en materia de seguridad, por dar este ejemplo, e imaginemos que decida castigar a Morena por ello. Pues difícilmente va a votar por PAN y por PRI, si este es el tema que más le importa, porque tiene muy claro que el origen del problema trasciende esta administración y se remonta a por lo menos 2 administraciones atrás, ¿no? Entonces, lo que tenemos en términos de la brecha de evaluación de los diferentes ámbitos de gobierno, seguridad, economía, corrupción y la aprobación presidencial, pues en parte vemos esta discordancia porque hay gente que está pensando a futuro, que dice, no me importa tanto el presente, sino lo que puede mejorar. Esto fue particularmente importante en los primeros meses de la administración. Y en segundo lugar, porque están exonerando al presidente en muchos de estos problemas. Y la narrativa oficial ha sido muy insistente en este tema, ¿no? Que muchos de estos problemas son heredados, ¿no? Incluso en la parte económica, al hacer énfasis en que esto es herencia de los gobiernos neoliberales. Podemos estar en desacuerdo con esa narrativa, pero sí es un mensaje que permea y que para una parte de la población tiene una credibilidad alta. Perfecto, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta me gustaría hacérsela a los dos, tanto a ti como a Juan Carlos. Si los resultados favorecen a AMLO o si no los favorecen, el riesgo de radicalización en cualquiera de los dos escenarios, y digamos, si no favorecen a Morena, no al grado de las expectativas que pudiera tener el presidente o el partido en momentos, porque ya sabemos que hasta ahora pues las encuestas los favorecen. ¿Cómo ven ese riesgo de radicalización en un escenario en el otro? Muchas gracias.
Yo quisiera primero reforzar una idea que puso en la mesa Jorge, de cómo siendo una sola elección, son dos con intereses muy claros y diferentes por parte de los votantes. La elección federal, los diputados, los ciudadanos son un poco ajenos, y lo vimos claramente como en la elección de 2018, muchos diputados y senadores les fueron a avisar a su casa que habían ganado. No habían hecho ni campaña, no había ni propaganda, y ganaron después del llamado de 3 de 3. En cambio, a los candidatos locales, el presidente municipal y el gobernador, le interesa más al votante porque se siente aludido. El presidente municipal le puede resolver carencias cercanas como el puente, el camino, la luz, el bache, la banqueta, el agua, la vigilancia. Y el gobernador más en esos estados pequeños donde los gobiernos estatales son los principales empleadores. Entonces hay una diferencia muy clara donde los intereses del votante son un poco más ajenos a la elección de legisladores. Y respecto a la pregunta de la radicalización, no me lo imagino. El gobierno federal quiere ganar y tener mejores números que los que tiene. Sin embargo, el centro de su interés y preocupación está en lograr las mayorías en el Congreso. Ahí está su mayor interés. Y no hay ningún diputado que ganando o pierda pueda radicalizarse. Yo creo que estamos muy lejos de la violencia e incluso muy lejos de que se radicalicen las opiniones políticas por inconformidad por un triunfo. Y en el caso de los gobernadores, gane quien gane, se van a llevar bien con el presidente, y los presidentes municipales, gane quien gane, se van a llevar bien con el gobernador. Entonces, yo no veo polarización social y tampoco veo violencia. No sé si Jorge quieras comentar al respecto. No, solamente decir que este es un gobierno que tiene prisa y que ciertamente, y ya lo hemos estado viendo, pues sí va a acelerar alguna de las reformas que tiene pensado. Yo creo que en materia energética pudiéramos empezar a ver eh, más cambios en este sentido, una ratificación, digamos, de la política que está siguiendo en la materia, pero coincido con Juan Carlos, en términos de polarización y demás, yo creo que no percibo, digamos, que la cosa vaya a cambiar sustantivamente. Perfecto. Pues una última pregunta. En la eficacia de las campañas de contraste, sobre todo en este ambiente de crispación que mencionaste, Jorge, ¿cómo las ves? ¿Son eficaces, no son eficaces? ¿Qué opinas? Pues las de contraste en particular tienen que ver con candidatos, ¿no? Es muy difícil en una elección intermedia de diputados hacer este tipo de cuestiones. Ciertamente las vamos a estar viendo, digamos, el caso de Nuevo León, para seguir con el ejemplo, es muy claro, ¿no? Y quizá en ese sentido, el Movimiento Ciudadano es el que le está aplicando más, ¿no? No somos, Samuel García habla de la vieja política, ¿no? Los representantes de la vieja política, ¿no? Poniendo a PAN, PRI, Morena, todos del mismo lado, pero esencialmente a PAN, PRI. Ahí es un caso muy claro de una campaña de contraste. En su caso le está funcionando, es algo que está intentando. Morena también, pues es muy claro el contraste que hace entre los gobiernos anteriores y el gobierno actual, ¿no? Los etiqueta como conservadores o neoliberales. Entonces, pues sí, evidentemente que tienen éxito, pero quizá ahí la parte fundamental es encontrar cuáles son estos elementos de contraste. En el caso particular de López Obrador, es un contraste con los gobiernos que le precedieron, ¿no? Con sobre todo PAN, PRI, PRD, y en el caso del Movimiento Ciudadano es en contra, sobre todo, de PAN y PRI.
Aquí pareciera que coinciden tanto Morena como Movimiento Ciudadano en hacer un contraste con los partidos y los gobiernos que emanaron de estos partidos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Con esa pregunta terminamos esta sesión. De verdad que nos ayudó muchísimo lo que nos has contado, Jorge. Nos da una mejor idea de qué tenemos que esperar de aquí al día de las elecciones, a qué encuestas ponerles más atención y a cuáles pues no hacerles tanto caso, poner ahí la lupa para ver cómo se hacen, quién las hace y sobre todo tener un seguimiento muy profesional con mucho análisis de lo que nos espera este 6 de junio. Muchas gracias a ti también, Juan Carlos, por tus comentarios. Y pues les invitamos a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Vamos a mandar un link para que, pues si pueden ustedes, o si quieren después repetir o compartir la presentación, lo hagan. Y también eventualmente para que nos puedan hacer algunas otras preguntas que nosotros podamos dar un seguimiento posterior. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.